Gracias. Como se ha dicho aquí, la desigualdad y la discriminación de las mujeres viene de lejos. Uno de nuestros referentes es Olympia de Gouges, gran revolucionaria francesa que participó activamente en contra del absolutismo que existía en esos momentos, y lo que reclamó fue que si se acababa de redactar una declaración de los derechos del hombre, tenía que reconocerse los derechos de las mujeres también con una declaración de los derechos de las mujeres, porque además habían tomado las armas y habían participado activamente en la revolución. Lo que sucedió con Olympia de Gouges fue, fue llevada a la guillotina. Se le guillotinó porque la concepción predominante es que el espacio público y de poder era exclusivamente para los hombres. De ahí venimos. Y Simone de Beauvoir decía que no se nace mujer, que se hace. ¿Por qué decía Simone de Beauvoir que no se nace mujer, que se hace? Porque cuando hablamos de perspectiva de género, y es muy importante que esté aquí en esta reforma constitucional, se está hablando de una herramienta analítica para reconocer las condiciones de desigualdad que históricamente hemos sufrido las mujeres y que tienen que ver con los espacios de poder, Hace 3 días falleció una gran feminista, Marta Acevedo, que junto con Marta Lamas y otras más elaboraron al movimiento feminista, aportaron al movimiento feminista de nuestro país en los años 70. ¿Cuál era el concepto, el lema del movimiento feminista en los años 70 en México? Con una frase lo sintetizo: lo personal es político. Lo personal es político. Lo que sucede en el ámbito personal tiene dimensión política. Y esto, si lo llevamos a esta reforma constitucional, tiene que ver con nuestros derechos. El ámbito privado no es el ámbito para que se excluya a quienes están ahí del ejercicio y del goce de sus derechos. Por eso me parece muy importante que pongamos en el centro que venimos de una larga lucha para cambiar el andamiaje jurídico predominante en nuestro país. Tan ha sido larga la lucha que, por ejemplo, en 2006 se aprobó la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y se habló por primera vez en esa ley de igualdad sustantiva. ¿Qué quiere decir igualdad sustantiva? ¿Con qué se come? ¿De qué se trata? Quiere decir igualdad real, efectiva, en oportunidades y en derechos. Eso es la igualdad sustantiva. En 2006 se legisló. En 2019, ya hablo del artículo 4 constitucional en esta inclusión del concepto de igualdad sustantiva, en 2019 se reformó la Constitución General de la República, el artículo 3, para incluir en materia de derecho a la educación el derecho a la igualdad sustantiva también en materia educativa. Y quiero señalar que esta gran marcha que han emprendido y hemos emprendido las mujeres tiene que ver efectivamente, como bien se decía aquí, con las convenciones que México ha firmado. En 1994 se dio a conocer la Convención Belém do Pará, una convención contra toda forma de discriminación hacia las mujeres. México la signó y México entonces se obligó a cumplir con esa convención. En 2007 se aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Pero Malú mencionaba, la presidenta de la Comisión de Igualdad, un concepto que es el de el Estado tiene deberes reforzados de protección con las mujeres. Este concepto se usa poco, pero lo han utilizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también la CEPAL. Cuando habla de deberes reforzados de protección, quiere decir que tienen que ser deberes efectivos, no en la letra, no como una buena intención, no como derechos escritos en un texto constitucional, sino como acciones específicas. Y por eso hablar de la obligación del Estado con deberes reforzados en protección de niñas, niños, mujeres es muy importante.
Y cuando se habla en el artículo 21 de que la seguridad pública, que está a cargo de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, debe también garantizar la protección de las mujeres. Aquí ya mencionaba una de nuestras compañeras, la compañera senadora Beatriz, que se aprobó el concepto de feminicidios, que es un concepto importantísimo, porque hay violencia contra las mujeres en razón de género. Marcela Lagarde cumplió un papel fundamental en ese ámbito. Yo quiero aquí subrayar que necesitamos poner en el centro que esa lucha ha sido una lucha universal. El que en el artículo 41 se señale que los nombramientos en la administración pública, tanto del Poder Ejecutivo y sus equivalentes en las entidades federativas y municipales, debe observar el principio de paridad de género, parte también de Beijing, de ese gran encuentro de mujeres en 1995, que México respaldó y también ha ido avanzando en hacerlo efectivo, a tal grado que en 2019, Malú habla de las paritaristas, del movimiento paritarista, en 2019 se aprobó una reforma constitucional que obliga a los 3 poderes y a los 3 órdenes de gobierno a garantizar la paridad. Es decir, ha sido una lucha sucesiva y un constante esfuerzo para que esto suceda así. Yo diría, finalmente, en el caso de la igualdad salarial, terminar con la brecha salarial, que efectivamente este es un concepto, uno de nuestros compañeros senadores hacía referencia al salario, y yo quiero señalar aquí que esta obligación de que haya igualdad salarial y cerrar la brecha salarial, la tiene México desde hace mucho tiempo y no lo ha cumplido. En 1951, fíjense, hace más de medio siglo, la Organización Internacional del Trabajo emitió un convenio, el convenio 100, que establece la obligación, voy a terminar, de que haya igualdad salarial entre hombres y mujeres, es decir, cerrar la brecha salarial. Y me parece fundamental que hoy esté en este texto. Yo solamente haría, y por cierto, sobre las adecuaciones, las reformas que se le hicieron puntuales, que fueron mencionadas por la presidenta de Igualdad, en donde evidentemente era indispensable y necesario hablar, cuando se habla de violencia de género, poner negro sobre blanco la palabra mujeres, y también en las siguientes adecuaciones que se le hicieron poner la palabra mujeres. Me parece muy importante esa Senadora, precisión. Termino. Gracias. Solamente me hubiera gustado, y creo que es un asunto pendiente que abordaremos pronto, que en el artículo 4 constitucional se incluyera el derecho a los cuidados, derecho al cuidado digno de todas las personas que lo requieran y los derechos de las personas cuidadoras. Muchas gracias. Gracias, senadora.